Grabación para empezar. Y hoy nosotros tenemos las coronas de revelación proféticas, las coronas de revelación proféticas. Vamos entonces primero a ir en la palabra del Señor. Ustedes pueden ir anotando los textos y pueden revisar conmigo. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 1, versos 6 y 8. Apocalipsis 1, versos 6 y 8. ¿Alguien lo quiere leer? Lili, ¿puedes leerlo, por favor? Dame un brequecito, pastora. Está bien. Apocalipsis capítulo 1, del verso 6 al 8. Las coronas de revelación proféticas. Sí, si no lo leo, está bien. Ya, pastora, es Apocalipsis 1 del 6 al 8. Del 6 al 8, sí. La palabra de Dios se lee en el trino Dios. Amén. Y más hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el poderoso. Amén. Amén, gloria al Señor. Entonces, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando ahí? Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando Él dice, yo soy, esa es su firma, la firma del Señor. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, nuestro Dios Todopoderoso. Qué maravilloso es Cristo. Y Él nos ha constituido, dice aquí, en el verso 6, reyes y sacerdotes. Entonces, el espíritu de la profecía, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Y el espíritu de la profecía está en su Santo Espíritu. Amén. Y lo imparte sin medida en nosotros, para todo aquel que quiere, sin medida. Entonces, nosotros anhelamos cada día ser llenos del Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu, llenos de su Santo Espíritu y llenos de su revelación. Ahora, aquí nos hizo reyes y sacerdotes, porque ustedes pueden anotar este pasaje también, Apocalipsis 1, ¿sí? Es la revelación de Cristo en las iglesias, del 1 al 14, ahí está, lo que estábamos leyendo. Yo lo voy a leer aquí en breve un poco de lo que está aquí. Dice, yo Juan, vuestro hermano, estoy leyendo desde el verso 9. Y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver acá en el verso 17. Cuando le vi caí como muerto, estaba hablando Juan, a sus pies, y puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos.
Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de venir después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia y son los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Entonces, Jesucristo se revela a Juan, pero él estaba en el espíritu y en el espíritu él pudo entender parte de esa revelación preciosa y que el Señor es infinito, es todopoderoso, es grande, es omnisciente, es omnipotente y él se reveló ahí como Señor, como el alfa, como el omega, como el dueño de todo. En este mensaje de las iglesias, ahí estaba Juan en el espíritu, en su libro espiritual, en lo que Dios tiene un libro espiritual en cada uno de nosotros y deposita esa revelación. Cada una de ustedes tiene una revelación que el Señor imparte. ¿Para qué? Para que sea ese mensaje. Así como Juan se le fue impartido, o sea, Dios se lo reveló, Dios le dio esa impartición y él lo mandó a las iglesias. Así también esa corona de revelación, porque somos reyes. Pero ¿qué es esa corona? Esa corona es una investidura que viene a nuestra mente espiritual, porque vamos creciendo conforme a Cristo, a su imagen. Y el Señor trae esa unción especial, esa unción profética de esa revelación para impartir lo que el Señor quiere. Amén. Ahora vamos a ir a 1 Corintios 2, del 6 al 16. ¿Sí? 1 Corintios 2, del 6 al 16. Ok. En este pasaje de 1 Corintios 2, nosotros estamos viendo que Pablo, ¿verdad? Que fue uno de los apóstoles que recibió mucha revelación, mucho entendimiento, mucha sabiduría de parte del Señor. Porque dentro del diseño de Dios para Pablo, él estaba haciendo desde antes ya estructurado con el conocimiento que Dios le permitió poseer a los pies de Gamaliel para impartir sabiduría, doctrina, enseñanza, un ministerio muy amplio para las iglesias de las 4 viajes misioneros que se impartió en Asia Menor. Aleluya. Entonces, de esta misma forma, en nuestro diseño de Dios, ¿verdad? Dios tiene un plan siempre, un libro. Y antes de nosotros, ¿verdad? La fundación del mundo ser ya mandados a esta tierra, ya estaba predestinado, ya estaba hecho, ya estaba dispuesto. Y lo que Dios hace es que lo despierta, va despertando en nosotros esa hambre y esa búsqueda en su palabra, porque ahí está la fuente de la riqueza, de la gloria del Señor. Amén. Vamos a ver, 1 Corintios, capítulo 2, del verso 6 al 16. En el nombre del Trino Dios. 1 Corintios. Ok, exacto. Lo voy a leer aquí. Ustedes lo van anotando. Dice aquí. No, me salté, perdón. Aquí está. Es la revelación de la sabiduría espiritual. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Sí ven? Antes de los siglos, como estamos diciendo aquí. Antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? No se esta sabiduría del Señor, esta riqueza de su revelación no se compara a nada de lo que hay en esta tierra. Dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es verdad. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios,
sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Y esa es la corona de la revelación en nuestras vidas. Vamos creciendo a su imagen, vamos creciendo en la fe, vamos creciendo, como dice Efesios 4:13, en el conocimiento y a la estatura del varón perfecto. Entonces, esas coronas de la revelación del Señor que nos permite ser, ¿verdad?, cada día más llenos, como está diciendo Pablo aquí, no depende de una capacidad, un conocimiento de esta tierra, sino del poder extraordinario de nuestro Dios. ¿Cuántos decimos gloria al Señor? Y cada herramienta que el Señor ha puesto en nuestras vidas, ¿verdad? Ahí es donde nosotros estamos cada día más rendidos y caminamos bajo el conocimiento y la voluntad perfecta del Señor, porque Él nos da el entendimiento para hacerlo, para entender sus planes, para discernir, ¿verdad?, las estrategias que necesitamos para cada circunstancia. La entrada en que nosotros nos presentamos a orar muchas veces con Él, cuando nos llevan la palabra. O sea, la revelación de Cristo es nuestra corona. La revelación de Cristo Jesús en su espíritu, por medio de su espíritu, es lo que nos permite a nosotros acceder a sus riquezas en gloria y a todo lo que Él tiene. En Hebreo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres para revelación. 6 nombres. La primera es Gilui, G-I-L-U-Y, que significa descubrir o abrir. Luego Shasifa, que quiere decir exposición, que se manifiesta. ¿Ya? Higalut, también quiere decir mostrar abiertamente, manifestar abiertamente. Galak, este es en cuanto a la revelación profética. Galat. Y la palabra Raat y Nirat quiere decir ver, ¿ya? Ver en los ojos del Espíritu. Esto es lo que se refería Pablo aquí en 1 Corintios, el Raat, ver. Ok, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Dentro de esta corona de revelación están los 7 espíritus de Jehová. Isaías 11:2. Vamos a Isaías 11:2. Ahora sí le pido a mi hermana Guerrera, a mi hermana Linda, a ver si nos puede ayudar. Isaías 11:2. Sí, voy a dar las otras citas bíblicas para tenerlas a la mano. Luego tenemos Génesis 28:10 al 19. Génesis 28 del 10 al 19. Y vamos a ir también a Segunda de Reyes 6:12. Vamos entonces primera con Isaías 11:2. Amén. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Qué hermoso. Miren ustedes, digámoslo de nuevo, vamos a declararlo. ¿Cuáles son? Amén. Espíritu reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Aleluya. Ahí están los 7. Aleluya. En esta noche se imparte en nuestras vidas esta corona de la revelación de Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús tenemos la mente de Cristo y están
los proyectos santos de Jehová. Ahí está la oficina del Espíritu Santo. Ahí toca su mente ahí. Toca ahí su cabeza y declaramos, Amén. oh gloria a Dios, declaramos, Señor, estos 7 espíritus de Jehová que son tu lámpara. Sí, Señor, Padre a Santo. nuestro entendimiento, y se abren nuestros ojos del entendimiento, se abren nuestros sentidos, Señor, espirituales aún más, Señor, con esta unción profética. Así como tú diste revelación a Juan, Señor, de Cristo Jesús, así también será revelado en nuestras vidas, Señor, aún más, Padre, para este tiempo, para todo lo que tú anhelas, para lo que tenemos, Señor, que servirte, el propósito de vida en nuestras vidas, Señor. El propósito de vida en nuestras casas, en nuestras familias, sobre nuestros hijos, el propósito de vida, Señor Padre, para todo lo que tú nos has encomendado, Señor, para nuestras generaciones, en el nombre de Jesús. El propósito de vida, Señor Padre, en el ministerio, el propósito de vida en las herramientas, Señor Padre, que has puesto dentro de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu de consejo de Jehová, espíritu de sabiduría, de temor, de conocimiento, Señor. Padre Celestial, y todo lo que tú quieras impartirnos en el nombre de Jesús. En esta hora lo declaramos. ¿Cuánto lo recibimos? Amén. Amén. Y ahora, miren ustedes, qué importante es que nosotros recibamos de parte del Señor esta corona de revelación, que es la corona de Cristo Jesús, porque nos hizo reyes y todos los reyes poseen, ¿verdad? Una investidura, un ropaje espiritual para gobernar en autoridad. Entonces, esta corona no es una corona de vanidad para decir, oh, mira, no, es una corona que viene con propósitos santos para establecernos en esta tierra en la autoridad de Cristo Jesús, en los gobiernos, en los planes, en los proyectos, en los propósitos, en el llamado y en todas las áreas que el Señor quiere a nuestras vidas establecernos. Aleluya, establecernos. Gloria al Señor. Y ahora aquí tenemos un ejemplo. Miren, en Génesis, yo les había dado este pasaje. Génesis 28 del 10 al 12. Génesis 28 del 10 al 12. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice aquí, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabeza y se acostó en aquel lugar. Verso 10 y 11, punto número 1. Él tuvo que salir de una persecución, de una guerra espiritual. Él tuvo que salir de Berseba, se fue a Aram y llegó a un lugar, pero ya el Señor lo estaba conduciendo a ese lugar. Muchas veces cuando nosotros estamos en medio de las batallas, en medio de muchas situaciones que acontecen dentro de nuestro caminar, Dios siempre tiene un proyecto para llevarnos a niveles mayores. En medio de esas pruebas, en medio de esas batallas, es simplemente un trampolín, yo le digo. Dios nos está impulsionando para algo nuevo y algo mayor en sus planes. Bendito sea el nombre del Señor. Jacob no sabía que él iba a tener un encuentro poderoso, una revelación de parte del Señor conforme al llamado que se le había entregado, el diseño de Dios sobre Jacob. Dios, ¿a dónde lo llevó? A descansar a Betel. Betel, que significa casa de luz. En ese territorio, en ese lugar, se estaba ahí abriendo un portal en el cielo, donde ya estaba determinado que Jacob recibiera esa impartición. Ese lugar estaba ya ungido y el Señor simplemente lo introdujo hasta ese lugar, lo llevó por su mano, lo llevó por su espíritu. Ustedes pueden ver que en los libros de los profetas vamos a hacer una observación, por ejemplo, en el libro de Ezequiel. Siempre ellos dicen, y me llevó el espíritu y fui llevado por la mano de Jehová, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, el brazo de Jehová, la mano del Señor, Él nos introduce, Él nos lleva. Él nos coloca en esos lugares espirituales, pero físicamente también, en medio de esas batallas, el Señor está preparando el camino, abriendo los territorios para introducirnos a esos encuentros mayores de su revelación, de su presencia.
¿Cuántos decimos gloria al Señor? Y él allí descansó. Cuando él descansó, Gloria al Señor. mira, sí, mi hermana Yuya, amén. Mira el horario en que eso sucedió. Dice ahí, el sol se había puesto, es decir, que ya eran las 6 de la tarde. Entonces nosotros habíamos hablado de los relojes proféticos. Cuando nosotros, recuerdan que estábamos hablando de cerrar las puertas al enemigo y las renuncias, siempre Dios nos aconseja antes de que se oscurezca, antes de que se ponga el sol, estar nosotros con todas las puertas espirituales cerradas y selladas en la sangre del Cordero, para que Satanás no envíe al lazo del cazador, que son los espíritus opresores que vienen a robar las victorias, las bendiciones. Entonces, asimismo, después de las 6 de la tarde, existe aquí el umbral, el portal, que nos permite tener conexiones de encuentros con el Señor, así como el de la medianoche, de romper cadenas, el de las 3 de la mañana, donde muchas veces, ¿verdad? Dios nos convoca a guerras espirituales o el de rayar el alba, para entrar a tiempos de victoria, de bendición, de cosecha. Bendito sea el nombre del Señor. Cualquiera que sea el horario de la hora novena, a las 3 de la tarde, la hora de impartición de gracia, de misericordia, el favor de Dios, también de milagros, como en la casa de Cornelio. El del mediodía, también, como iban Pablo a orar, la oración, ¿verdad? Del mediodía, en la hora sexta, donde se encontraron con ese cojo y el Señor hizo y operó milagros a través de la vida de los apóstoles. Entonces, los portales de oración, y aquí estaba establecido ya ese tiempo, ese portal para la vida de Jacob. ¿Qué sucedió? El segundo detalle, vamos a ver, el verso 11 estamos. El segundo detalle fue, tomó de las piedras de aquel paraje y la puso ¿a dónde? En la cabecera. Y se acostó en aquel lugar, o sea, reposó. Tomó la piedra. Entonces, miren qué importante. La piedra simboliza Cristo Jesús, porque Él es la roca inconmovible. La piedra simboliza nuestra fortaleza en la palabra del Señor. La piedra simboliza nuestra convicción en todo lo que es Cristo en nosotros y su palabra y el establecimiento. Él estaba teniendo un encuentro en medio de la persecución con lo que el Señor había hablado, las promesas, el establecimiento de las promesas, en su mente, en sus pensamientos. Por eso Él puso la cabeza ahí. Pero Dios tenía un propósito con este detalle en que Él ponía su cabeza en la piedra, porque en ese momento los pensamientos de Él, esa corona de impartición de la revelación ya estaba colocada en quién, en Jacob, porque venía un gobierno, venía una transición. Él necesitaba tener un tiempo de ser colocado en un territorio donde recibiría autoridad del Señor, revelación que le daba y le impartía autoridad para lo siguiente que venía, para lo siguiente que Dios necesitaba hacer sobre él. Entonces así es en este tiempo. La corona de revelación, porque somos, dice la Biblia en Apocalipsis 1, reyes y sacerdotes. Pero reyes porque servimos a este rey de reyes y señor de señores que es Cristo Jesús. Pero reyes porque recibimos autoridad, recibimos ese delegado del Señor en su palabra y en los pasos que Él nos permite dar de obediencia. Él tuvo que ir hasta Betel. Betel se abrió ese portal, Él puso su cabeza sobre la piedra, los pensamientos, las estructuras, las emociones y todo aquello fue alineado al propósito santo del Señor. ¿Y qué sucedió? Verso 12, número 12 apostólico. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba ¿dónde? ¿Dónde tocaba el extremo? El cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y tu simiente.
He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y desapareció Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y no lo sabía. Perdón, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. O sea, hizo un acto profético. Y llamó al nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere para pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, miren qué tremendo. Primero se estableció, toda esta bendición ocurrió por medio de un un cuadro que Dios utilizó de una guerra espiritual o una guerra familiar o una guerra, una persecución en la vida de Jacob. ¿Y qué sucede? Dios lo llevó a él y lo introdujo en un territorio de revelación. Yeah, go ahead, go check her out. What do you think? Perdón, hermanos, estaba diciendo a los niños que jueguen un ratito. Bueno, lo introdujo en ese lugar después de la persecución de esta guerra. Entonces, cada guerra también en nosotros nos permite Dios atravesarlas porque tiene un propósito en el avance y un propósito en bendición y un propósito para establecernos en niveles de autoridad. Ya estaba sobre Jacob este tiempo determinado donde él colocaría todos sus pensamientos y nuestros pensamientos ejecutan, ¿verdad? Nuestras acciones, lo que decidimos. Entonces, la mente alineada a la voluntad del Padre, a la piedra que se estableció, ¿verdad? Es un símbolo ahí de Cristo Jesús, de la presencia del Santo de Israel, a todo lo que él iba a recibir, una transformación completa, porque tuvo ese encuentro con el ángel de Jehová y toda su vida fue mudada y le tocó parte de su cuerpo en la cadera. Y muchas veces cuando Dios toca nuestro cuerpo espiritual por un propósito, así yo lo he visto muchas veces, Dios también está haciendo algo en nuestro cuerpo espiritual. Cuando muchas veces nuestro cuerpo físico está siendo afectado a algo, Dios está operando. Dice la Biblia en Romanos 8, todas las cosas ayudan a bien. Dios está operando, Dios está haciendo una expansión también en nuestro cuerpo espiritual. Y en nuestro cuerpo espiritual, muchas veces es como si fuéramos esas personas elásticas. Crecemos espiritualmente. Miren a David, era pequeño ante ese gigante, pero espiritualmente él tenía una dimensión, un crecimiento más grande, yo pienso, que el gigante. ¿Por qué? No era él, era la presencia del Santo de Israel. Y así es sobre nosotros en este tiempo. Así es el Señor haciendo todas estas estructuras, pero viene con esa impartición primero hacia nuestra mente. Esa corona de revelación, la revelación que estamos recibiendo en medio de cada batalla, la revelación que estamos recibiendo en medio de cada circunstancia, cómo Cristo se está revelando en nuestras vidas y cómo nos permite ir al avance y a glorificar su nombre, porque en todo el Señor siempre es bien glorificado, será glorificado el Señor. El nombre del Señor será puesto en alto. Amén. ¿Cuántos decimos gloria al Señor? Bien. Tenemos otro ejemplo. Vamos a ir a Segunda de Reyes 6:12. Amén. Amén, mi hermana Yuya. Gloria a Dios. Segunda de Reyes 6:12. Dios me la bendiga, Pastora Grace. Ok, Segunda de Reyes 6:12 nos dice aquí.
Amén. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba sucediendo aquí? Vamos a leer un poquito antes, el verso 10. Entonces, el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos, les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces, ¿qué sucede aquí? El Espíritu del Señor en la vida de Eliseo lo establecía con esta corona de revelación, ¿verdad? Algo muy importante para nuestras vidas. Y estábamos viendo sobre la lámpara de Jehová, ¿verdad? Que son los 7 espíritus de Jehová que vienen a nuestra mente. El espíritu de sabiduría, de conocimiento, de revelación. Y vamos creciendo en el conocimiento, en la revelación, el entendimiento, en el temor de Jehová. Entonces, la unción profética hace que esta es la oficina del Espíritu Santo. Aquí se ejecuta, aquí están los ojos del entendimiento. Aquí precisamos decirle al Señor, permítenos fluir en tu gracia, en tu amor, que fluya tu conocimiento. Caminamos por revelación, caminamos en los planos del Señor, caminamos en lo que Dios está determinando para cada circunstancia en nuestras vidas. Aleluya. Nos alineamos a los tiempos proféticos de Dios. Nos alineamos a los tiempos que Dios está estableciendo. ¿Qué sucedía aquí? Dios estaba revelando a el profeta Eliseo todos los planes que se ejecutaban en la cámara oculta del rey de Asiria. ¿Sí? Y en nuestro cuerpo espiritual, en la mente de Cristo, el Señor nos permite, ¿verdad? Muchas veces conocer esos planes del maligno. Viene ese oído profético, ese oído activado espiritualmente. Estamos hablando sobre la revelación profética, Pastora Grace, la corona de la revelación que viene a nuestra mente. Y el Señor nos permite conocer en nuestro espíritu, Él lo trae, Él lo anuncia, Él nos da ese discernimiento. Y los dones de revelación está la palabra de conocimiento o palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el don de discernimiento de espíritus, ¿verdad? Pablo dice que en los 9 dones que habla 1 Corintios 12, estos dones vienen siempre de 3 en 3. Dios los coloca de 3 en 3. Usted puede tener los 9 dones, aleluya. Y estos dones van trabajando conforme al llamado. Gloria al Señor. Y aquí están ustedes, siervas de Dios, que son profetas del Señor. Entonces, los dones de revelación deben fluir bajo el gobierno de Cristo, bajo esa corona de Cristo, ¿verdad? No es nuestra corona, es la corona del Señor, es la gracia de Dios, es la impartición fresca de esa unción para fluir en sus propósitos. Entonces, el don de revelación o los dones de revelación trabajan estos 3 tipos de dones. La palabra de ciencia, de conocimiento, que es lo que se estaba manifestando aquí con Eliseo. Él tenía entendimiento de lo que se hablaba, mire, se escuchaba en la cámara secreta del rey. Y Dios lo trae así muchas veces. El Señor abre su oído espiritual y le hará escuchar y entender muchos planes del enemigo que están tramándose en el infierno, en la mesa de los demonios, donde se fragua. Circunstancias que vienen a la tierra o alerta espiritual para estar clamando, orando y también dando anunciamientos. Son las trompetas de Dios. Ustedes son las trompetas del Señor. Bien, y este don expresa la naturaleza o el propósito que Dios tiene con una persona, con un suceso, con una situación, con un fin específico, para que el Señor pueda establecer sus planes. O sea, se destruyen los planes de Satanás, se destruyen los planes de las tinieblas y el reino de Dios avanza en nuestras vidas. La palabra de sabiduría, que es lo que leímos al principio en 1 Corintios
2 del 6 al 16, tremenda ese pasaje, muy, muy precioso, porque ahí revela que hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, están preparados para nosotros, que tenemos hambre, que ustedes tienen hambre y sed de esa manifestación, de esa sabiduría del Señor. Revela de manera extraordinaria la sabiduría y los propósitos de Dios en la palabra, es decir, Betel, Betel la casa de luz. La luz del entendimiento es Cristo Jesús. Y en cada palabra hay ahí un tesoro grande de parte del Señor. Están las riquezas de Dios, están los rollos del Señor o los pergaminos de Dios revelados para impartirlos a través de su vida, un canal de bendición. Se manifiesta la sanidad de Dios, la liberación, la restauración, todo lo que el Señor trae a través de una sola palabra. Mire, como dijo el centurión, basta una palabra venida directa del corazón de Dios, lo pone en nuestro espíritu, sale con la sabiduría para manifestar el poder de Dios. Y el don de discernimiento. Entonces, 3 dones que actúan en el propósito de la revelación, la unción de revelación. ¿Cuáles son? El don de ciencia, la palabra de sabiduría y el don de discernimiento de espíritus. El profeta actúa mucho en el fluir de estos 3 dones. Usted que es profeta lo va a ver en niveles, va creciendo. Miren esa escalera, la escalera que vio Jacob de la tierra al cielo. El fundamento, la piedra, pero la escalera se abrió, es decir, que van niveles. Y los ángeles que trabajan también en esos niveles nos permiten acceder a esa gloria. Nos van llevando, van trayendo respuesta, información, materiales, elementos proféticos para todo lo que necesitamos en este tiempo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Las herramientas que el Señor tiene en este tiempo de su revelación para que podamos trabajar en esos proyectos santos de Dios. Y el don de discernimiento de espíritus, bajo la unción profética de Dios, bajo esa corona de revelación. El don de discernimiento de espíritus, estábamos hablando aquí, Pastora Grace, que nuestro cuerpo espiritual, no sé si a usted le ha pasado muchas veces, hay muchas personas, a mí me ha pasado a veces, de vez en cuando viene el Señor y abre nuestros sentidos espirituales. Muchas veces usted va a poder oler a los demonios, huele a los demonios, pero también muchas veces percibe el perfume de Cristo. Don de discernimiento activado en los sentidos. El don de discernimiento también viene muchas veces y Dios puede traer el nombre de los espíritus inmundos que están operando, ¿verdad? Porque el Señor también reprendía esta forma. Vamos a ver, Cristo es nuestro ejemplo perfecto, nuestro modelo a seguir. Y cuando Él le dijo, Legión, el Señor reveló, ¿verdad? En el Gadareno, qué espíritu, qué categoría operaba. Entonces muchas veces también viene esa impartición en el don de discernimiento, la potestad, el principado, en lo que estamos nosotros guerreando, en lo que está operando en una vida, en alguna situación, en alguna circunstancia, ¿verdad? O en los sentidos espirituales. Muchas veces puede venir, ¿verdad? Los susurros, usted puede escuchar las conversaciones que están haciendo ángeles o las conversaciones que muchas veces hacen también los demonios. Yo recuerdo, voy a dar un pequeño testimonio. En el 2005 estábamos en una campaña ahí en la iglesia y nosotros necesitábamos hacer, yo estaba en alabanza, entonces necesitábamos prepararnos, hacer el ensayo, todo esto que hay, ¿verdad? Pero me encontraba reposando una tarde ahí en la casa de mi mamá, en el cuarto, y comienzo a escuchar 2 ángeles que conversaban y ellos decían, pero tú sabes ese demonio que viene a atacar a Wendy, tú sabes cómo va a venir. Ellos hablaban y yo los escuché. Y cuando me desperté, me puse a orar y dije, Señor, ese ataque que viene a mi vida. Y comencé a orar y entré en guerra para pedirle al Señor que me dé discernimiento para poder saber qué estrategia, cómo orar, qué guerrear, las armas del combate, ¿verdad? Entonces, el adiestramiento que el Señor nos da cuando nos permite, por estos dones, entender qué ataque viene, de qué forma este espíritu opera. Entonces usted coge y hace un mapeo espiritual, como hemos enseñado en otras clases,
Y si el Señor le permite saber el nombre, gloria a Dios, porque son avances. Pero si no, los médicos que hacen por los signos y los síntomas, y aquí también está una hermana que es también profesional en la salud, nuestra hermana profeta Ojeda, Esther Ojeda, y por los signos y los síntomas, ¿verdad? Se conocen qué tipo de enfermedades, qué tipo de acción. Entonces, en el mundo espiritual, cuando el Señor nos da esta revelación, nosotros vamos observando, haciendo el mapeo espiritual, de qué manera está operando este espíritu inmundo, qué es lo que está provocando, qué operaciones cíclicas comienza a ejecutar, porque los demonios dan vueltas, ellos hacen operaciones cíclicas, como si fueran laberintos, ellos quieren poner a la gente en los laberintos. Entonces, todo eso, ir discerniendo, escuchar al Espíritu Santo en los tiempos de oración. Y vamos a la palabra. Dios confirma con la palabra, Dios confirma también con los profetas, Dios confirma de muchas cosas. Y saber qué operación. Esos demonios que estaban haciendo esa guerra en ese momento, ellos venían por mi cabeza. Venían a cortarme la cabeza. Y yo tenía en ese momento muchos tipos como dolores de cabeza que se arrancaban, me arrancaban como si hubiera sido algo que me hubieran sacado, no sé, el cuero. Era algo feo, muy feo. Pero entendí que tenían que entrar en batalla y le pedí al Señor cuál era el horario de la batalla, cuáles eran las armas proféticas para entrar en ese combate y de qué manera, ¿verdad? Entonces, el Señor mandaba, ¿verdad? Con la armadura de Dios está el yelmo de la salvación, y el yelmo de la salvación representa toda la cobertura que necesitamos para nuestra área de nuestro cerebro, nuestra cabeza, físicamente, espiritualmente, nuestros sentidos espirituales, cubrirlos. La sangre de Cristo es la primera arma porque ella nos limpia de todo pecado, de toda iniquidad. Donde hay pecado vienen las moscas, que es los demonios, donde hay suciedad. Asimismo, si el enemigo no encuentra portales abiertos, no puede venir, no puede tomar derecho legal, no tiene avance. Nosotros lo reprendemos, lo atamos, lo amortizamos en la autoridad de Cristo. Por eso estamos hablando de esta corona del gobierno de Dios, que tiene que estar establecida en nosotros porque somos siervos del Señor. Esa corona es la autoridad que viene juntamente con los dones de revelación. Esto es lo que estamos hablando, los dones de revelación. Y estamos hablando que esa revelación se imparte para que podamos seguir en el avance, en los proyectos santos de Dios, para entender, para discernir. Y los ojos del discernimiento son muy importantes. Apocalipsis habla sobre el colirio, pero el colirio no solamente es en nuestros ojos, el colirio es para todo nuestra mente, toda nuestra parte de nuestra, es para toda esta cobertura, el colirio, que va a romper los velos, que va a deshacer las estructuras que muchas veces el enemigo quiere poner, vendas, en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando oramos con esa acción en la palabra, los velos van cayendo, se rompen las estructuras malignas, se rompen los dardos, se rompe, se desarraiga todo, lo que el enemigo quiere ponernos, ¿verdad? Para que no podamos ver con claridad lo que el Señor quiere. Aleluya. Y vamos a ver un ejemplo más. Vamos a ver el ejemplo de Éxodo, y creo que hasta aquí nos vamos a quedar. Éxodo 24, del 9 al 11. Vamos a Éxodo 24. ¿Desde dónde, pastora? Éxodo 24, ¿qué? Y gracias, pastora. Del 9 al 11. Ok. Si desea, pues yo lo puedo leer. No sé. Muchas gracias, pastora. Sí. Ok. Éxodo 24. Yeah. Dice la palabra de Dios dice, ¿no? El 9 al 11 dice, y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo,
Mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Amén. Amén. Muchas gracias, amada pastora. Entonces, en Éxodo 24, del 9 al 11, nosotros vemos el momento donde Dios llama a Moisés, ¿verdad? Y ellos entran en ese encuentro con Dios, la montaña, un lugar que quiere decir que está separado para Dios. Nos retiramos a tiempos de encuentros con Dios, tiempos donde vamos a estar solamente con Él, no estamos prestando atención a más nada. Las distracciones, porque las distracciones pueden cortar muchas veces lo que Dios quiere impartir. Y es necesario pedirle al Señor. Para estar claros, necesitamos tener la convicción de todo lo que Dios quiere en nuestras vidas. A la primera persona que Dios le revela es a usted y a mí. Amén. Ahí es donde se establece esos pasos de autoridad. Luego vienen las confirmaciones. Luego viene lo que trae Dios, ¿verdad? La impartición de los planes, los proyectos que ya Dios puso en su corazón. ¿Con quién habló Dios? Con Jacob. Se lo reveló en sueño, pero puso primero sus pensamientos en la piedra. Recordemos la piedra hoy, el símbolo de la piedra. La roca que es Cristo Jesús. Ahora con Moisés, la montaña es el tiempo donde Dios lo llamó a una revelación mayor. ¿Y qué dice aquí? Y vinieron y vieron al Dios de Israel, sus ojos espirituales abiertos. Y había debajo de sus pies, o sea, el lugar se transformó, se trasladó. Ellos fueron dimensionados. Qué lindo. Dice, debajo de sus pies, como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Qué hermoso. Dice, mas no extendiendo su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra. Ahí está otra vez la piedra, el fundamento. Y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces, ¿qué hace Dios en este tiempo? Dios nos está llamando a tiempos de revelación mayor, donde quiere establecer en nuestra mente su oficina, esa corona de autoridad, para que nada nos mueva, para que nada nos lleve, ¿verdad? Estos son pasos de madurez y son pasos del avance. Cuando Dios lo llamó a Moisés, lo llevó a un lugar aparte, ellos comieron, bebieron, estuvieron en ese lugar dimensional de la presencia de Dios, pero después lo llamó a Moisés aparte también y le reveló los proyectos, planes y propósitos. Entonces, caminar en la revelación de Dios para el profeta es muy importante. ¿Cuántos decimos amén? Amén, amén. Ustedes son profetas del Señor. Estamos dando esta clase, Pastora Grace. Mis amadas hermanas, el profeta John se excusó unos minutos antes, no pudo entrar porque está viajando y no le coge el internet. Entonces yo tomé aquí hoy de parte de lo que él nos tenía para enseñar. Seguimos bajo la unción profética. Él está dando bajo la unción, esta clase bajo la unción profética. Y hoy lo que estuvimos viendo es sobre la revelación o la corona de revelación que es impartida a cada uno como siervos de Dios, como guerreros, como profetas del Señor, para caminar en los pasos de autoridad. Y vemos que esta revelación nos conecta, ahora vamos a ver al tabernáculo. El tabernáculo está dentro de nosotros mismos, en nuestro espíritu, porque el Señor dijo que nosotros somos los templos del Señor. Amén. Y en esos templos del Señor está el lugar santísimo, está el lugar santo, está el lugar de los atrios, que es nuestro cuerpo físico, es nuestra alma y está nuestro espíritu. Pero entonces, esta corona de revelación nos conecta al lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? Miren, ya vamos a terminar. Estaba el candelero de oro. Lo leyó mi hermana Linda. Isaías 11:2. Los 7 espíritus de Jehová. El candelero de oro que la lámpara no se podía apagar. Es decir,
la revelación, la luz, el conocimiento, la guía, la dirección del Espíritu Santo no puede apagarse en nuestra vida. No podemos dejar que el enemigo la apague. Y nos conectamos a la fuente, que es su palabra. Aleluya. ¿Cuántos decimos amén? Lo segundo que hay en esta conexión, en ese lugar santo, son los panes de la preposición. Es la comida que viene para impartir. Aleluya. Y lo tercero es el altar del incienso, las oraciones. O sea, 3 elementos importantes que nos conectan también los dones de revelación. Aleluya. Y el altar del incienso estaba enfrente, ¿a qué? Al velo que dividía el lugar santísimo. Es decir, cuando nosotros estamos orando con la revelación de Dios, con la impartición de esa unción profética en la revelación de Dios, nuestro velo se rompe, se rasga siempre al entrar en la presencia de Dios y podemos entrar al lugar santísimo. Amén. Hasta aquí vamos a quedar y vamos a orar por esta palabra. Si Dios permite, el miércoles estará aquí con nosotros el profeta John y seguirá dándonos la impartición de lo que Dios ha traído para este tiempo. Vamos a orar por cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Aquí presentamos esta palabra, Señor. Y pedimos que tu Espíritu Santo siga, Señor, siga revelando, siga fluyendo, Señor, en mis hermanas guerreras que están aquí, Señor. Pastora Grace, mi hermana guerrera Yuya, mi hermana guerrera Margarita, mi hermana guerrera profeta Esther, mi hermana guerrera Pastora Linda, mi hermana guerrera Lili, Rosita Beba y todos los que estén ahí en la casa de ella. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, para que en este tiempo, Señor, esa revelación, así como le diste a Juan, de tu presencia, de Cristo de la gloria, nuestro Cristo todopoderoso, el alfa, el omega, el principio, el fin, así venga a nosotros aún más, así te reveles, Señor, así queremos conocerte, llévanos, Señor, a esos lugares donde tú estás esperándonos para esos encuentros contigo, esos encuentros poderosos, Señor, donde nunca más somos iguales, nunca más somos iguales. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Te damos gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Ahí está, Señor, tu presencia. Ahí está tu impartición. Hace sus manitos ahí y recíbalo. Gracias, Señor. Yo lo recibo, mis hermanas lo reciben. Gracias, Señor, porque tú lo vas a hacer, Señor, con mano fuerte. Nos llevarás a ese monte como llevaste a Moisés. Lo transportaste a ese lugar, Señor. Y nunca más fue el mismo. Cuando él bajó, Señor, su rostro resplandecía, lo resplandecía por tu presencia y tu luz resplandece en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Como Jacob, Señor, que estaba ahí con su mente en la piedra que es Cristo, así se abrirá, Señor. Todo, Señor amado, los proyectos y planes, esas escaleras del cielo a la tierra, para traer la impartición fresca para este tiempo. Gracias, Señor. Nosotros en el nombre de Jesús, por el poder glorioso del sacrificio perfecto en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, en su sangre, en su vida, en su cuerpo, tenemos, Señor Padre, oh Señor, tu palabra viva, tu presencia. Tenemos vida eterna, vida en abundancia. Gracias, Señor. En esta hora nosotros, Señor, recibimos todo lo que está en tu palabra, porque para este tiempo, Señor, tú lo has entregado a ir a esos niveles de revelación. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, séllanos, tócanos, úngenos, visítanos en cada horario, en cada impartición donde tú nos llamas. Señor, ahí estamos para poder escucharte. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, amadas guerreras, hasta aquí tenemos este tiempo. Gracias por haber participado.